Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Te Conté y, por supuesto, si estoy presentando esta sección es porque estoy acompañado al otro lado de los micros de Tere. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Olita. Muy bien. Bueno, llevamos 2 programas. El mes pasado, por cierto, dimos a la gente un programa un poquito más largo para que la espera se hiciera más corta. Hablamos de un montón de cosas. Hablamos de test, por ejemplo, que también está muy bien. Hablamos de Eduardo Mendoza, hablamos de un montón de cosas, hablamos de medicina. Y creo, si no me equivoco, que para este tercer capítulo quieres enfocarlo un poquito por esa línea, ¿no? Sí, más o menos. Voy a seguir turrándolos la oreja, chicos. Prepararos. ¿De qué vas a hablar? Cuéntame. Bueno, así enlazando un poco con los programas anteriores donde hablábamos de la medicina, la capacidad que tiene el ser humano para crear, bueno, su potencial sanador y su potencial creador, ya más allá fuera de los medicamentos, que los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, como comentaba, pues son muy útiles en momentos puntuales, pero también hay que saber cuándo y cómo tomarlos, porque todo medicamento tiene luego una consecuencia, todo. Mira, me acuerdo de una serie, ¿cómo se llamaba esta serie? ¿Cómo era? Once Upon a Time o algo así, que era como de... ¿De qué iba? Jolín, los personajes de los cuentos de toda la vida. Sí, que eran Once Upon a Time, sí. Blancanieves y... Exactamente. Pero como en real, eran Sí. como personajes reales. Sí. ¿Os acordáis de eso? Y salía Rumpelstiltskin y no sé quién más. Exactamente. Pues La serie se llamaba Once Upon a Time y lo que pasaba era justo lo que dices, que los personajes de los cuentos llegaban al mundo real y Eso. No Pasaban cosas. Exactamente, no quiero desvelar nada más. Bueno, pues yo esa serie la vi, pues yo creo que durante la carrera puede ser, con mi hermana, y nos encantaba porque era pues una serie así como muy light, donde cuando ya tienes la cabeza hecha un palomita, porque directamente ha hecho puff y se ha convertido en palomita, pues ver un tipo de series de estas pues como que te aliviaba un poco así la mente, era como te desconectaba. Y entonces me acuerdo de un capítulo concretamente que precisamente era como si fuese un universo o sea, bueno, es que a lo mejor hago spoiler, pero bueno, era una cosa muy concreta, a lo mejor tampoco hago spoiler. Nada, pero bueno, tú tírale. Ellos hablan de la magia, entonces ellos dicen, todo hechizo, toda magia tiene una consecuencia, o sea, tienes algo que pagar, o sea, tú pedías un hechizo y el hechizo se te concedía, pero luego te iba a pasar algo malo, por así decirlo. O sea, algo malo. Tenías que pagarlo, por así. Era como un contrato donde tú adquirías una cosa, pero luego tenías que pagarlo de otra manera. Vale. Que creo que lo hacía Rumpelstiltskin este. Exactamente, era como sí, el algo villano así. Bueno, de la serie. Sí, pues hablaban de, bueno, un rollo de un corazón. Es que no me acuerdo, era la mala de Blancanieves, el corazón, bueno, un rollo, es que ya no me acuerdo. Y entonces hablaban de en este universo, porque seríamos nosotros, por así decirlo, los médicos que hacían trasplantes, ¿no? Entonces, en plan, has conseguido sacar un corazón, no sé qué, claro, mediante un trasplante. Y a lo mejor me lo estoy inventando muchísimo, y alguien que ha visto la serie dice, Teresa la está flipando muy gorda, porque no va de eso, Teresa vuelve. Bueno, a mí me quedaban esas cosas, pensaba que yo también estaba viendo la serie medio dormida. Pero me hice una analogía que me sorprendió, pues lo mismo, las medicaciones, los medicamentos, el ibuprofeno que te tomas y el paracetamol que te tomas y el resto de medicamentos que te tomas, tiene efectos adversos y estás pagando. ¿Qué pasa? Que como no nos damos cuenta porque nos alivia el dolor en ese momento puntual, no te estás dando cuenta luego toda la problemática que eso conlleva. ¿Eso qué significa? No hay que tomar medicaciones porque no me la voy a tomar, porque me ha dicho el médico que me tome esto, pero no me la voy a tomar porque he oído que las medicaciones te hacen pagar. No, lo que yo digo es el uso responsable. Cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas. Y cuando se indica, pero no porque te quite el dolorcito puntual, pues a lo mejor hay otras maneras de gestionar ese dolor. Porque muchas veces los dolores, el dolor tiene como un aspecto muy amplio, ¿no? El dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, y cuando una situación tiene un componente de emoción muy, muy duro añadido, duele más. O sea, yo os puedo decir que la situación que yo pasé, yo tenía menos dolor que a lo mejor una persona que se cae y se rompe un brazo.
pero os puedo asegurar que yo lo estaba pasando 1000 veces peor que a lo mejor una persona que me llega a mis urgencias con el brazo roto. Que le pones calmantes, le pones anestesia, le pones tal, le pegas el tirón y le colocas la fractura o lo que sea y lo pasa mal, pero no tiene ese componente añadido de un dolor que llega a hacer que caigas en depresión. Claro, tú hablas y depresiones muy gordas. De esa parte emocional, ¿no? De las enfermedades, claro. o de los dolores. Claro, o sea, es que el dolor siempre, por pequeño que sea, lleva acompañado una respuesta emocional al dolor, de que es el miedo, la incertidumbre, independientemente de que te duela lo que te esté, o sea, de que te duela físicamente. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, bueno, frente a ese tipo de dolor, creo que tenemos una capacidad desconocida por todos nosotros, y yo esto lo veo mucho en consulta de la gente que pues tú dices, jolín, si pudiera tener más tiempo para ti y contarte y explicarte y darte claves que te puedan ir bien en tu día a día, pero no, la gente viene a por la pastilla. El antidepresivo, el ansiolítico, el analgésico. Bueno, entonces lo que vengo a transmitir con esto es que el ser humano somos creadores de medicina, y la medicina no solo en forma de pastillas, sino también en forma, lo que decía, de libros, de literatura, de arte en general, en cuanto a pintura, música. Y entonces quería hablaros de un libro que me he leído, que me leí en su momento, El contrabajo, de Patrick Süskind. Patrick Süskind es el del perfume. ¿En serio? Y sí, es el escritor del perfume. Y bueno, como ya sabéis, como mi vida, os he dicho, es una puta lavadora, en el primer capítulo, en uno de los múltiples episodios de mi vida, yo me pegué una escoñada impresionante, me quedé en coma, porque tuve un traumatismo craneoencefálico con un hematoma subdural que me tuvieron que drenar. Todo esto por ir con la bicicleta sin casco. Señores, siempre casco. Bueno, en aquella época no se estilaba eso del casco. Además, yo estaba en una finca familiar que tenemos, entonces era como cuando tú vas por tu casa, pues yo iba pues como por mi casa. Lo que pasa es que mi casa, pues resulta que al final, bajando así como una montaña, se embaló la bicicleta no llevaba frenos y Teresa pensó, uy, pues a lo mejor me tiro al suelo. Y dije, no, idiota, si te tiras al suelo te estás cayendo. Entonces aguanté hasta que ya no pude aguantar más y me fui al suelo y bueno, pues el batacazo que me pegué a mayor velocidad. El caso es una historia de la que luego un día la contamos en profundidad porque está llena de detalles muy chulos. Sí, bueno, detalles muy chulos como cuando vino el helicóptero a Claro. por mí y el cachondeo que hubo después, ¿no? Exacto, sí, claro, vale, claro. Ya la contaremos. El caso es que, a raíz de ese traumatismo craneoencefálico, en el que afortunadamente, tuve una placa respiratoria que me sacó mi tío. Bueno, es que aquello fue un chocho, es que cómo no, todo lo que me envuelve a mí son chochos. El caso es que cuando ya, voy al hospital, bla, 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 y lo mismo, me iba a quedar ingresada y mis padres dijeron, mira, pues en vez de que se quede ingresada, preferimos que se venga con nosotros. Mis padres también son médicos y es como nosotros hacemos la observación, pero más que se quede aquí en el hospital, pues que en el hospital siempre, pues sí, en fin, que te puedes agarrar cualquier cosa que no se haga. Y nada, entonces yo me acuerdo que estuve, pues eso, una semana, pues eso, muy somnolienta y tal. Cuando yo tuve el traumatismo craneoencefálico, las neuronas, Antiguamente hace ya, se decía que no se regeneraban, que tú nacías con un número de neuronas y ese número de neuronas eran las que tenías y ya está. Cada vez hay más estudios que dicen que gracias a la plasticidad neuronal y a una serie de, pues como, vamos a decirlo así, no entrenamiento específico, pero gracias a una serie de, ¿cómo se dice? Como incentivos, no, la palabra no es incentivos, no me sale, es que estoy ya con la neurona también para allá. Sí, pero bueno, pues tú puedes regenerar neurona. Bueno, pues en nuestro cuerpo el epitelio olfativo son neuronas, no dejan de ser neuronas receptoras. Y esas sí que se regeneran más rápidamente, porque nosotros nuestro epitelio lo vamos cambiando. Entonces, yo, claro, frente a un golpe en la cabeza, tu cuerpo dice, ¡ay! Un golpe en la cabeza, se están muriendo neuronas. Yo era joven en aquel momento, era jovena con las piernas, con la piel tersa. Entonces, en aquel momento el cuerpo dice, ¡ay! Tenemos un daño, vamos a regenerar de esto, ¿no? O sea, tenemos un daño, ha muerto neuronas, vamos a regenerar neurona. ¿Cuál es la neurona con más potencial regenerador que tenía en aquel momento? Pues los receptores olfativos. Y entonces yo
se podría decir que empecé ahí a crear receptores olfativos a cascoporro. Entonces yo tenía hiperosmia, que se llama. Entonces yo olía muchísimo. Es verdad, Vamos, no me acordaba yo de esto. Sí, yo no sé si sería este es el mecanismo. Esto es una reflexión a la que yo he llegado, que a lo mejor no es verdad. A lo mejor me está escuchando alguien que sepa más que yo y dice, esta tía se lo inventa todo. Es una fantasías. Por eso os caigo también, porque es una fantasías. Claro. Pero vamos, que yo creo que viene de ahí. Entonces, yo tenía hiperosmia. Entonces, yo era como como la superheroína del olfato. O sea, yo me acuerdo que estaba en una casa y a 1,5 kilómetros o así, pues estaba en la casa de mis tíos, que ya os digo que es una aldea de pueblo. Y entonces yo le decía a mi madre, ay, la tía va a cocinar lentejas. Y me decía mi madre, ¿cómo lo sabes? Digo, porque lo huelo. Dice, ¿pero cómo que lo hueles? Digo, sí, yo huelo que están cocinando lentejas en casa de la tía. Porque están ahora echando las lentejas justo ahora a la olla. Ahora. Luego, por ejemplo, mi padre, me acuerdo que mi padre se duchaba y venía a darme un beso. Y yo decía, no, por favor, aléjate de mí. Y me decía mi padre, ¿pero qué pasa? Digo, hueles muy fuerte, te has echado desodorante. Y me decía mi padre, no, se acabó de salir de la ducha. O sea, me refiero, no me he echado nada. Era solamente el gel. Fíjate. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿cómo lo engancho con Patrick Süskind? Porque en aquel momento a Teresita le dio por leer El perfume. Entonces, muy acorde con el momento en el que estabas metida, ¿eh? Metida. Bueno, debo decir que empecé a leerlo antes de La Escoñada. Entonces, claro, yo continué leyéndome el libro que me estaba leyendo. Entonces, yo me acuerdo leer las descripciones de cuando él nace en el mercado, que además lo describen como olor a queso rancio con pescado podrido. Y era como... Claro, porque yo era como que estaba captando todo muchísimo. Podía olerlo, podía oler el olor a queso rancio de, ¿sabes? Sudor. Y era como, oh Dios mío. Bueno, pero nada, me lo terminé y me encantó. Me encantó el perfume. Ya no solo por lo bien escrito que está y la historia que es, que mola muchísimo, sino creo que por el componente añadido de la hiperosmia que yo tenía en aquel momento. Es que al final, quieras que no, te sentirías un poco representada. No te voy a decir que fueras el protagonista del libro, pero te sentirías un poquito representada, ¿eh? Yo iba todo el rato oliéndome los codos. En plan, a ver, ¿a qué huelo? Oliéndome el codo. Porque me acuerdo que decía eso en el libro, como que la zona del codo es como tu... Claro, como rollo por el tema... Bueno, no lo voy a decir por el tema de... Bueno, no lo digo, como decía Goyo Jiménez, no lo cuento, lo hago, pues no lo digo, lo leéis. Eso. Y así lo veis. Entonces, enganchando con Patrick Süskind, me llegó... bueno, él ha escrito también La Paloma y tal, pero me llegó El Contrabajo, que es una novelita súper cortita, que no sé cuántas páginas tiene, pero vamos, que yo me la audio escuché en una mañana, o sea, en un ratito. Tiene que ser cortita porque al final cualquier audiolibro medio largo se te va a horas y horas de duración. Sí, ahora te digo si no, ahora os digo el número de páginas que tenía. Y entonces me encantó, o sea, me parece muy bueno. Es un músico que toca el contrabajo, que es como si le estuvieran haciendo una entrevista o como si estuvieran hablando con él y te está hablando del contrabajo, del instrumento, y luego te hace como un recorrido musical y también te va contando un poco su vida pues con una chica, con tal, a través todo del instrumento. Y hay momentos, lo narra Luis Posada también, es muy bueno. Hay momentos en los que él dice, claro, ¿por qué? Y te pone una pieza musical. Claro, porque es que el contrabajo en esta pieza musical tiene pues una importancia que realmente no se le da porque la gente se está centrando en, me lo voy a inventar, en las violas y pone a parir a las violas. Y entonces te dice Luis Posada, mira, escúchalo. Y obviamente no se escucha nada. Claro. Entonces, te juro que si lo lees continuo, o sea, yo escuchaba esa pieza. Obviamente luego cogía, o sea, la buscaba la pieza en Spotify, la escuchaba, o en Spotify o donde sea, la escuchaba y decía, vale. Entonces me volví a poner a Luis Posada y te juro que había momentos, mientras leía el contrabajo, que parecía que estaba tocando.
¿Y, el señor. y casi escucharías de fondo el tema o qué? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Volvemos a lo mismo. En un momento de mi vida en el que yo necesitaba también, pues eso, porque a mí la música también me ha salvado. O sea, para mí los libros, la música, vamos, para mí son medicina me salvan y me curan, igual que la naturaleza. Lo que pasa es que hay veces que no puedo salir a la naturaleza. Pero como digo yo, baños de bosque para todo el mundo. Prescripción, baños de bosque. Entonces, esto fue un baño de como litero musical. Estuvo guay. A ver, o sea, es técnico. A lo mejor hay momentos en los que es coñazo. Me refiero... No te creas porque no da tiempo a mucho. Acabo de mirar cuántas páginas tiene y son apenas 64 páginas. Es Claro. una novelette prácticamente. Entonces, en nada que te enganches un poquito, te lo has terminado. Claro, claro, claro. Que es lo que te digo, que hay veces que narra cosas, pues a lo mejor más musicales que dices tú, jolín, me estoy perdiendo muchísimo o no sé por dónde va. Pero si lo buscas, si buscas la obra en cuestión o si buscas... además termina con una muy chula. Bueno, pues eso, si lo escuchas es como un libro que te está aportando algo más. Como si fuese interactivo. Claro. No sé si me explico. Que al final, como que, no te limitas a ser un lector, ¿no? O sea, Sí. te conectas con el libro. Exacto. Luego invito a, si alguien se va a leer este libro, que escuche antes El Quinteto de las Truchas de Schubert. Pues Y entonces, luego al final entenderá, dirá, anda, mira. yo me lo acabo de apuntar en mi lista de libros pendientes por leer en Goodreads y viendo que son 60 paginitas, creo que lo voy a meter pronto porque me ha llamado muchísimo la curiosidad, sobre todo lo que decías, sobre lo que estás contando, ¿no? El tema de la música y cómo al escucharla y volver a la historia sentías algo más. Creo que me apetece una experiencia así. Luego a lo mejor me dices, Tere, yo no sentí para nada eso, pero es que yo como con este autor tengo esa conexión por lo que me pasó leyendo El Perfume, me sorprendió que con el contrabajo me pasara similar. O sea, me sorprendió que con El Perfume yo oliese lo que él estaba describiendo y me sorprendió que con el contrabajo yo estuviese escuchando música. Obviamente no la pieza concreta hasta que yo no la escuchaba porque la desconocía, pero sí que escuchas, hay momentos en los que escuchas un contrabajo, lo escuchas, oyes el sonido del contrabajo. Pues yo me lo apunto y te cuento, porque además con El Perfume, sin llegar a lo que te ocurrió a ti, pero sí que es cierto que yo entré como de forma muy intensa en esa historia. Yo vi la película antes de leer el libro, porque no sabía que estaba basada en un libro. Años después encontré la novela y las descripciones que hace de los olores, de los perfumes que va creando, entré como de manera muy intensa y daba la sensación de que entras en la mente de ese protagonista cuando está captando hasta el más ligero matiz. Y me apetece ver cómo el autor se mueve en otros registros, pero generando sensaciones al final parecidas también. Yo creo que vamos, a ver, luego lo hablamos y me dices si te ha parecido similar se ha llegado a conectar contigo de esa manera, si te ha pasado similar que con El Perfume. Vale, pues Tere, si te parece, paramos este audio aquí y vamos, creo que a por el último. Sí. Pues nos vemos en un mes, chicos. Y espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Adiós.